expresarles a todos y todas mi alegría. Qué bueno que nos demos la oportunidad de encontrarnos hoy celebrando el Día Internacional de la Educación, pero además del sentido de la educación para construir la paz. Qué bonito y qué bueno. Pues un saludo a la doctora Elena. Me alegra muchísimo haberla escuchado, así también como a Idelís. Creo que aquí hay grandes contenidos, mucha reflexión que nos ayudan a crecer y a seguir pensándonos en este desafío que tiene fecha de inicio y no termina. Esto de construir la paz y el desarrollo definitivamente es para dedicarle toda una vida y muchas más. Todo este tiempo de experiencia personal y profesional ha girado alrededor de la construcción del desarrollo y la paz en diversos territorios en Colombia. Inicié en Montes de María, luego en el departamento del Cesar, en el Caribe colombiano, y posteriormente he tenido una experiencia de país. Y definitivamente es necesario destacar en este momento la relevancia de la educación para alimentar esa visión integral de la vida y del mundo, pero también para comprender ese rol tan importante que tiene la educación en la transformación de realidades, en la construcción del desarrollo y de la paz. Y yo consideraría en un primer momento que la educación en sí misma nos permite alimentar una conexión para superar esa visión compartimentalizada y solipsista que suele suceder cuando pensamos las cosas desde las orillas. Por eso, en un momento dado, pensar el desarrollo como, por ejemplo, desde la perspectiva económica, desde la generación de la riqueza y la producción, la superación de la pobreza, está muy bien cuando al lado de ello se le va dando sentido al desarrollo humano integral en su verdadera magnitud. Y hoy mucho más que antes, para darle también sentido a la protección y la conservación de la biodiversidad, el cuidado de la naturaleza. Yo doy fe de que en Colombia hay mucha gente buena, somos millones de personas, gente buena, interesada en salir adelante, en transformar las realidades, en crecer y desarrollarse, en evolucionar. Y aún así, como sociedad, seguimos administrando un desafío muy grande para que la violencia se destierre, para poder dar pasos hacia la no violencia, para poder hallar nuevas y mejores formas de relacionarnos, para transformar las relaciones, hallar nuevas y mejores relaciones y también ir transformando los referentes. Tenemos muchos referentes equivocados y tenemos mucho de esa violencia estructural que nos han explicado y que definitivamente está generando unos ciclos que no acaban. Son décadas de esfuerzos que se hacen desde la sociedad civil organizada, desde entidades, desde el sector privado, desde la cooperación internacional, tratando de descubrir cómo no matarnos, cómo lograr que la convivencia sea una forma de establecer las mejores maneras de avanzar hacia un desarrollo sostenible y hacia una paz estable y duradera. Y aún hoy, precisamente el día de hoy, surge un decreto presidencial que es la manifestación de la crisis que se están viviendo en algunos territorios, porque sigue escalándose la violencia armada, sigue ejerciéndose el poder a través de las armas, a la luz de ciertos intereses que definitivamente no hemos logrado superar. Entonces, con estas palabras iniciales es decirle, qué bueno es seguir insistiendo en la paz, qué bueno es destacar la importancia de la educación para construir la paz, y qué bueno es saber que hoy podemos encontrarnos desde diversas experiencias internacionales, desde mi parte para decirles, sigamos observando lo que está sucediendo y coloquemos sobre la mesa esos nuevos referentes que nos pueden ayudar a avanzar. En este momento quiero hacer alusión a lo que surge gracias precisamente a la concreción de un acuerdo de paz, que es un hito muy importante. Definitivamente todo lo que signifique la salida política negociada del conflicto armado vale el esfuerzo adelantarlo, y me estoy refiriendo a los acuerdos de paz que se firmaron entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC en noviembre del 2016.
luego de 4 años de esfuerzos en La Habana, Cuba, tratando de establecer unos puntos, y lo que encontramos aquí son los 5 puntos centrales que dan paso a una idea de construir la paz en los territorios. Observen que el primer punto tiene que ver con la reforma rural integral, el segundo con la participación política, el tercero con el fin del conflicto, el cuarto con la solución al problema de las drogas ilícitas y el quinto el acuerdo sobre las víctimas. Cada uno de estos puntos, de manera afortunada, han permitido, por un lado, construir política pública y construir entidades llamadas desde su propósito misional a darle el cumplimiento. Pero más allá de lo que significa un cumplimiento de los acuerdos entre el gobierno de Colombia y un grupo armado, es lo que eso representa para la vida de los territorios, y por eso quiero hacer alusión al primer punto, que es de la reforma rural integral y de lo que eso ha representado en la vida de nuestro país. Pues a eso, a ese ámbito de la reforma rural integral, uno de los componentes centrales es lo que conocemos como los programas de desarrollo con enfoque territorial, o los PDET, y son instrumentos especiales de planificación y gestión para implementar la reforma rural integral en 170 municipios priorizados, porque se logró establecer que eventualmente son los municipios más afectados por el conflicto, porque hay altos niveles de pobreza, porque la debilidad institucional es estructural y que, por supuesto, persiste las economías ilícitas. Esos 170 municipios se agrupan en 16 subregiones y están asociados a 19 de los 32 departamentos que tiene nuestro país. Así que aquí hay un aspecto importante, y es que los PDET tienen amparo constitucional y es un compromiso de todos los gobiernos de aquí en adelante de implementarlos, de llevarlos a cabo para lograr las transformaciones de las realidades. Entonces, desde la firma del acuerdo de paz se dan una serie de hitos relevantes. En el 2017 se crea lo que hoy conocemos como la Agencia de Renovación del Territorio, y nace específicamente para adelantar todo ese ciclo de planificación, de implementación de los programas de desarrollo con enfoque territorial. De modo que ya han transcurrido unos años, hay un camino recorrido y se logran evidenciar algunos aspectos centrales. Volvamos un poco a la idea de que estos municipios, 170 municipios de los más de 1.100 municipios que tiene el país, constituyen por su extensión la tercera parte del territorio nacional, residen poco más de 6 millones de colombianos y colombianas, y se establece que más de la mitad son víctimas del conflicto armado. Por otro lado, 1 de cada 4 colombianos y colombianas de las zonas rurales son pobres, viven en la pobreza. Observen cómo estos territorios nos reflejan un indicador de analfabetismo 3 veces mayor al promedio nacional, y hay muchos desafíos en materia de vivienda, de agua potable, entre otros aspectos. Estos son territorios donde se acopia cerca del 95% de los cultivos ilícitos que hoy tiene el país. El 61% se establece que no tiene catastro y se encuentra desactualizado, es decir, que no hay una información geográfica del conjunto de elementos que ayudan a ordenar el territorio. Observen que allí también encontramos más del 50% de los parques naturales del país, el 82% es área deforestada, así que aquí también estamos administrando una crisis ambiental relevante, y cerca del 78% de las vías terciarias están en muy mal estado. Sin embargo, los programas de desarrollo con enfoque territorial generan un efecto habilitante importantísimo, y uno de los aspectos que quiero destacar en este momento es la forma como se construyen estos programas, o cómo se construyeron durante la etapa de planificación. Este es tal vez uno de los ejercicios de planificación más grande y más robustos que ha tenido el país, tanto así que incluso se ha convertido en un referente global de la forma como se construyen alternativas hacia el desarrollo
logrando un nivel de participación relevante. Y es que podríamos considerar que en el ámbito nacional tenemos nuestro país, por supuesto, luego tenemos los departamentos, los municipios y las veredas. Así que las veredas, en este caso, se cuentan 11.000 veredas dentro de ese territorio y allí fue donde inició el proceso. El ejercicio inicia a nivel veredal, se asegura la participación de más de 200.000 personas y de la escala veredal pasa a la municipal y luego de la municipal a la subregional. No es departamental en tanto algunas subregiones están conformadas por más de un departamento. Se logra la firma. Cuando hablamos de la firma estamos hablando de que se refrenda la participación de todas estas personas, de más de 200.000 personas, y eso va dando un espectro de lo que se van a considerar son las iniciativas PDET. Las iniciativas PDET son el reflejo de la aspiración que tienen las personas, las comunidades en sus territorios para avanzar hacia un desarrollo rural integral. Es así como hoy podemos hablar de 33.007 iniciativas PDET y de esas 33.007 iniciativas PDET las podemos acopiar en lo que hoy conocemos como pilares. Son 8 pilares. Observen que el primero tiene que ver con el ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo. El segundo es infraestructura y adecuación de tierras. El tercero es salud rural. El cuarto es educación rural. El quinto, vivienda, agua potable y saneamiento básico. El sexto es reactivación económica y producción agropecuaria. El séptimo es derecho a la alimentación. Y por último, el octavo, muy importante, la reconciliación, convivencia y paz. Así que 33.007 iniciativas PDET se acopian en 8 pilares y esos pilares tienen una serie de estrategias que son las que observan acá abajo. Yo solo me voy a referir a las que corresponden a educación rural. Entonces se logra decantar y organizar en términos de atención integral a la primera infancia, ciencia, tecnología e investigación, preescolar, básica y media, técnica, tecnológica y universitaria, educación para adultos, enfoque étnico, infraestructura, recreación y deporte. Lo que quiero aprovechar para resaltar en este momento de ese espectro de iniciativas de los programas de desarrollo con enfoque territorial, que es el reflejo de lo que las comunidades plantearon como lo necesario, lo que consideran es relevante para dar pasos ciertos hacia su desarrollo integral, es que educación rural y primera infancia rural es el pilar con el mayor número de iniciativas, por encima del desarrollo económico, por encima de la infraestructura, de la salud rural, del ordenamiento de la propiedad, de la vivienda rural, el agua potable, del sistema para la garantía progresiva del derecho a la alimentación. Y esto ya nos da un mensaje contundente de la importancia que las comunidades rurales le están dando a la educación para abrirse camino hacia la transformación de sus vidas, para abrirse camino hacia la transformación de las realidades territoriales, para lo que decíamos de ir construyendo unas nuevas y mejores formas de relacionarse e ir edificando unos nuevos referentes hacia el desarrollo sostenible y esa paz estable y duradera de la cual siempre hemos mencionado. Dicho esto, entonces, aquí también se logra apreciar cómo se distribuye ese conjunto de iniciativas en una serie de aspectos que son los constitutivos de las estrategias del pilar de educación rural y primera infancia. Ahora, recordemos que lo que se pretende aquí es que el pilar pueda atender integralmente a la primera infancia, garantizar la cobertura, la calidad y la pertinencia de la educación, erradicar el analfabetismo en las áreas rurales y promover la permanencia productiva de los y las jóvenes en el campo. Esto como una solicitud, porque el gran desafío que ha sido histórico, pero se ha venido intensificando con el tiempo, es la migración de la población joven a las ciudades, tratando de buscar nuevas oportunidades porque no la han encontrado en su contexto cercano.
Y esto ya representa también una necesidad, más allá de lo que representa la transición de la construcción del desarrollo y de la paz, es cómo se logra desde la educación generar un nivel de conocimiento, de comprensión y de la construcción de las oportunidades para que se pueda construir ese desarrollo integral en los territorios rurales. Ahora, esas iniciativas son de espectro amplio, de un nivel de complejidad altísimo, pero además lo que quiero plantear es que cuando se hacen los esfuerzos para lograr el cumplimiento de los programas de desarrollo con enfoque territorial, lograr las implementaciones de esas iniciativas, pues aquí hay un asunto de un trabajo intersectorial. Observen que aquí también se necesita un nivel de articulación a diversas escalas, porque estamos hablando, por ejemplo, de los ministerios. El ministerio ya es la entidad nacional que rige la política de educación, pero también hay entidades nacionales descentralizadas, como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a nivel nacional y regional, como el SENA, que es el Servicio Especial de Aprendizaje, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Deporte, las entidades territoriales, y aquí estamos hablando de las gobernaciones, de las alcaldías, las universidades regionales, incluyendo la ESAP, que también es una universidad que tiene por naturaleza el mandato de la formación de los funcionarios y las funcionarias públicas para que se cualifique la gestión de lo público en los territorios, las cajas de compensación familiar, y en esta me faltó, y quiero destacarlo, la fuerte participación de la cooperación internacional, del sector privado y de las mismas comunidades. Entonces, aquí lo que hay también es una representación de que la educación como un desafío estructural que debe cualificarse, fortalecerse, mejorarse, pues necesita un trabajo interinstitucional en todos los niveles, en todas las escalas, desde diferentes sectores, con diferentes actores y actoras. En algún momento lograron apreciar que además hay una connotación étnica de este proceso. Y eso quiere decir que el enfoque territorial del desarrollo reconoce que las realidades de cada subregión son distintas en tanto su composición poblacional. Y es que encontramos pueblos indígenas, comunidades negras, población campesina. En algunos casos encontramos que los pueblos indígenas tienen gobierno propio y tienen muy definido cuál es su ruta para fortalecer su educación. En medio de todas esas realidades, del reconocimiento de esa diversidad, siempre es necesario el encuentro para comprender cómo aportar al mejoramiento de las condiciones de la educación, comprendiendo además que es desde la educación desde donde se generan las capacidades, las competencias necesarias para poder avanzar hacia la transformación de las realidades. Voy a terminar esta presentación con la siguiente gráfica, que es una gráfica de indicadores. La he traído fielmente de los reportes que hace la Agencia de Renovación del Territorio como la entidad creada para conducir la implementación de los PDET, y se puede apreciar las fuentes de financiación, los proyectos implementados, incluso el nivel de detalle de las estadísticas es muy interesante porque se puede comprender qué tanto se ha invertido en cada región y a través de qué fuentes. Pero si observamos la gráfica inferior derecha, la de las barritas, nos damos cuenta que después de los asuntos de infraestructura, que por supuesto reconocemos que exigen grandes inversiones, la que sigue en materia de inversión es la de educación y primera infancia. Y esto a mí me da mucha alegría. Me da de verdad todo el sentido porque la construcción de ese desarrollo, avanzar hacia esa transformación de realidades, depende necesariamente de la educación. Así que con esto yo culmino la presentación y estoy listo para que sigamos conversando. Muchas gracias. Gracias.